siempre es bueno recordar eso. Saber la importancia de lo que el Señor hizo por nosotros. El libro de Romanos capítulo 5, el relato de las Escrituras nos hace mención a poder comprender que en ninguna parte de todos los años que habían pasado desde el Antiguo Testamento, cuando la ley se había establecido para que el perdón de los pecados fuera a través de los sacrificios de los animales engordados, y Dios va viendo que no hay una solución, no había una solución para el ser humano, no había posibilidades para que el ser humano pudiera ser redimido de su falta, de sus errores. El pecado había sido tan grande, parecía insignificante cuando pierde la sensibilidad uno de la voz del Señor. Entonces Eva entra en discusión con Adán para ver quién de los dos tenía la culpa, sabiendo que ella fue la que prestó oído a cosas que torcieron el destino que Dios tenía para la humanidad. Es cierto que a Dios nada le sorprende. Y Dios no tiene cosas en segundo plano. Todas las cosas de Dios están en primer plano. Todo lo que Dios tiene preparado siempre está en primer plano. Y pasaron muchos años hasta que la ley queda, ¿no es cierto?, establecida desde un punto de vista, y entrando en el Nuevo Testamento, los estudiosos dicen la ley se quebrantó, pero cuando uno comienza a leer, hasta la muerte de Jesucristo todavía no se había abrogado, o sea, seguía estando estable. Las costumbres seguían siendo las mismas, aunque los tiempos habían cambiado. Y la discusión era sobre la verdad de aquel que había resucitado. Entonces, mucha gente que descreía, y que hasta el día de hoy descree de Cristo Jesús, hoy la ciencia marca algo diferente, algo distinto, que quiere opacar la resurrección de Cristo. El más preciado sacrificio en un altar de madera, ¿no es cierto?, fue llevado a cabo, y esa sangre preciosa revocó toda posibilidad de que el infierno tuviera para querer torcer el destino profético en su casa y en la mía. Un acontecimiento histórico. Entonces los historiadores que descreen en Jesús profundizan, se interiorizan. Para ellos es una historia, para nosotros es una realidad. Esa historia es impactante, la relatan. El cine la llevó, ¿no es cierto?, a generar conmoción en el mundo a través de la pasión del Señor Jesucristo. Por años vimos la película del Señor Jesucristo, que ya al desgastarse la cinta durante tantos años se trababa en medio del Gólgota cuando Jesús iba llevando la cruz. Aparece Mel Gibson guiado, unos dicen por Dios, otros dicen por el diablo, unos dicen no quiso avergonzar al Señor, en fin. Y él muestra, se centra en el territorio donde el Señor Jesucristo caminó, y comienza a estudiar paso a paso cada acontecimiento para poder ser detallista en lo que estaba por él poner en las pantallas. Él sabía que eso no era un caso aislado a la realidad. Él comenzó a darse cuenta que los testimonios seguían estando latentes en las caminatas del Señor Jesucristo en cada lugar. Él entiende que la tierra cambió, se movilizó, porque los estudiosos hacen mención que así como el hijo del profeta iba a ser sacrificado en el monte, entre medio de esos montes se encontraba el Gólgota, y al pasar los años, la tierra se fue modificando y el Gólgota quedó, ¿no es cierto?, totalmente expuesto, preparado para la crucifixión de este Jesucristo, que para los hombres naturales era simplemente el hijo del carpintero. Para otros era el Mesías, para los profetas que hacía más, ¿no es cierto?, de 50 años que estaba en el templo esperando el nacimiento del Mesías, el cumplimiento de la palabra.
para el anciano, el hombre de Dios que quería tenerlo en sus brazos y después partir, no era simplemente el hijo del carpintero. Era el Mesías, el que traería cumplimiento a los escritos que se habían relatado durante años, diciendo: Él viene, Él viene, Él viene, Él viene. A todo eso la tierra sufre una violencia extrema, de muerte de niños, de situaciones críticas, etcétera, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo se encuentra con este Jesucristo, pero no con cualquier Jesús. Él se encuentra con el Jesús resucitado. Que decir, este altar del sacrificio del Señor Jesucristo iba a activar sobre la humanidad el poder de la resurrección. La discusión era de que muchos no morían, sino que simplemente tenían ciertos colapsos, que hoy la medicina le pone un nombre, yo no me acuerdo cómo es. Son colapsos momentáneos que el cuerpo, el corazón deja de latir y todo lo demás deja de funcionar, pero de repente vuelve a reaccionar nuevamente. Hasta han enterrado personas que después se dieron cuenta al pasar los años que las personas volvieron a resucitar y se murieron por causa de la asfixia porque lo habían enterrado. Eso pasó ahora. Pero en aquel tiempo la gente seguía dudando del poder de la resurrección. Que la gente que no conoce a Dios dude de la resurrección no es una novedad. Lo impactante en el cielo es que la iglesia dude de la resurrección. Que la iglesia no se sensibilice al poder de la representación. Una representación que quizás no puede ser con todas las luces cinematográficas ni con todos los maquillajes, pero que en fin te lleva a poder pensar en algún momento: fue por mi causa, fue por mí, padeció por mí, por mis hijos, los que recién tienen hijos recién nacidos, los que todavía no se casaron, fue por mí para que yo me pueda casar, vivir en felicidad. Satanás es un especialista en maquinar los pensamientos e inunda la mente con confusión para que la iglesia siga siendo una Shakira en el año 2025. Usted dice como que ciega, sorda y muda. Que el movimiento de todo lo que se hace de la expresión es simplemente para narrarte textos bíblicos que te quieren demostrar que la resurrección del Señor Jesucristo no es un cuento, no es simplemente una historia, es una realidad. Y por no caminar en el poder de la resurrección, tenemos siempre los mismos problemas que vienen sobre nosotros. Pues ese altar en el Gólgota de madera, con un tipo a un lado gritándole, diciendo: Señor, si es posible, teneme en cuenta, llévame a mí con vos. Y del otro lado con otro que representa una iglesia diferente, note. Cristo, el representante del renacimiento, mejor dicho, del nacimiento de la iglesia de Dios. Y de un lado, una iglesia totalmente pagana, diciendo: ¿qué vas a hacer, Dios? Bajaste vos. Del otro lado, una iglesia que reconoce, dice: yo entiendo, vos sos inocente, vos no merecés esto. Yo sí me lo merezco, pero si está en tus planes o en las posibilidades, teneme en cuenta cuando llegues a tu reino. ¡Wow, hermano! Una conmoción se genera dentro del corazón de los hombres que tienen fe en el Señor Jesucristo. Que el Señor le dijo: note, hermano, fueron instantes. El peor estado en la condición de esa persona. Y Jesús le dice: hoy mismo. ¡Wow, hermano! Bendito sea el Señor. Hoy. No es mañana. Por eso tu insensibilidad no te permite salir de estas cuatro paredes con el milagro que está esperando. Pero aquellos que son sensibles a lo que está sucediendo, que no es un acto más, no es la narrativa de una historia que no se puede comprobar. Ahora yo se la voy a comprobar escrituralmente. Es algo cierto. Es la exposición corporal de lo que está escrito en Reina Valera, en la NBI, a donde usted quiera escribirlo. Y
Y a algunos Dios le dice, hoy se van a ir con milagro. Y otro decide usted qué es lo que Dios le quiere decir. En Romanos capítulo 5, versículo 12 de la palabra del Señor, quiero leerle varios textos bíblicos, va a ser largo esto. La Biblia dice de esta manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. Quiere decir, por cuanto de lo que pasó con Adán y Eva, la humanidad termina siendo afectada, tiene consecuencias. Entró por alguien, pero la Biblia dice, el versículo 13, pues antes la ley, ¿no es cierto?, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún, dice la palabra del Señor, en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Es qué? Que si es sombra de lo que estaba por suceder más adelante. Pues si hay gente que no pecó con una transgresión como la que pecó Adán, pero ya en ellos al nacer el pecado ya se estableció, se encarnó. La consecuencia de su falta recayó sobre aquellos que no habían tomado decisión de traicionar al Señor, de faltarle a Dios, de deshonrar su persona. Ahora el pecado cayó sobre todos por causa de ellos. Y mire lo que dice el 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para las muchos de la gracia. Y el don de Dios por la gracia de un hombre que es Jesucristo. ¿Quién? Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, dice la palabra, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. No es que Dios va a justificar tu falta, sino que su sangre trae justificación, traslado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. El 17, pues, dice la Escritura, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora note algo. La muerte tenía una justificación de poder actuar basado en la transgresión. Nadie podía salvarse y nadie hasta el día de hoy puede salvarse de la muerte. Todos en alguna oportunidad nos encontraremos cara a cara con la muerte. La muerte nos va a estar esperando en algún momento de la vida. A los 100, 200 años, no sé, estará ahí pacientemente esperando porque sabe que por causa de la transgresión hubo una activación en la cual tiene derecho legal de quitarnos la posibilidad de poder, ¿no es cierto?, disfrutar del bienestar eterno acá en la tierra. Ya no hay eternidad natural para los hombres. Por causa de esa transgresión, la muerte comenzó a gobernar, a hacerse dueña. Se mueren los sueños, se mueren los anhelos, se mueren las visiones. Comienza a morirse poco a poco cada cosa que se había establecido por causa de la falta de un solo hombre. La Biblia dice en el 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que entra en escena la solución que Dios había estado buscando a lo largo de todos los años para tratar de poder redimir el corazón o los pecados y la falta de los hombres. Dios ya se había hastiado de animales engordados, de sacrificio y de que el pueblo después de 300, vamos a decirlo así aunque no era, de 365 días, vuelva nuevamente a cometer los mismos errores. Vuelva nuevamente a faltar, a deshonrar el sacrificio y el riesgo que corría el sacerdote al entrar en el lugar santo, el lugar santísimo, para ver si había aceptación de su sacrificio. La gente se había vuelto tan ingrata que le importaba muy poco si el sacerdote moría adentro o no moría. Ya lo estaban haciendo y no por temor, sino que ya era por costumbre del Señor. Note, en la antigüedad también la gente perdió la sensibilidad.
de que Dios podía redimirnos de todas esas faltas. Ahora Pablo está describiendo algo importantísimo. Pablo no era cualquier caído de catre. Pablo sabía de que había algo que había cambiado literalmente su vida. El que lo encontró era más poderoso que los reyes a quienes él servía. El que lo encontró era más poderoso que los libros que él mismo había leído. Pablo no era alguien que desconocía de quién era Jesús. Él había leído todos los libros y conocía las profecías, una por una, porque Dios no le sale el encuentro a la gente que es ignorante. Dios le sale el encuentro que aún aquella gente que desconoce de la persona del Señor Jesucristo, pero tiene conocimiento de la información histórica, a esa gente Dios le sale el encuentro para decirle: no soy simplemente una historia, soy la realidad que puede cambiar tu vida. Ahora Pablo está escribiendo una carta, nada más ni nada menos, a los romanos. Los romanos habían levantado su propio imperio. Ellos sabían que no había otra forma de poder revocar o detener el avance del cristianismo, la fe en uno que para ellos era simplemente un profeta, uno más del montón. Si lo matamos a él, todos los demás quedan dispersados. Ya había sucedido en otros tiempos, eran los comentarios en la sinagoga. Este es simplemente uno más. Es un simple loquito más que todo. Que si lo matamos la gente se va. Ahora Pablo entendía que a este no solamente tenía el poder para dar cumplimiento de ciertas profecías, sino también para cambiar su condición de vida. Pablo le expresa las cartas a los romanos diciéndole: muchachos, su religión no sirve de mucho. Su religión está armada, es una copia de lo que es la realidad. Su religión está adulterada. Quiero enseñarles quién es verdaderamente el que me salió al encuentro. Pablo se presentaba y decía: yo soy Pablo, soy judío, soy romano, tengo carta. Yo soy Pablo, tengo conocimiento. Ustedes saben que yo entraba en las casas y arrastraba a la gente. Pablo quería darles a entender a la gente que había perdido su nivel de sensibilidad en el verdadero Dios, que ahora estaban adorando simplemente a imágenes, a lo creado, pero no conocían al Creador. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los hombres fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Cuántos justos hay acá? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia del Señor. El 21 dice: para que así como el pecado reine para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante alguien, diga conmigo, un mediador. Jesucristo. Es el único que puede abogar por la causa en la cual estás viviendo. Es el único que todavía sigue teniendo el poder y su sangre sigue estando más fresca que nunca para poder redimirte de la condenación. Es el único que puede transformar, cambiar tu condición de vida. Muchos de los judíos, muchos de los romanos, mucha de la gente que escuchaba los testimonios del Señor Jesucristo a través de otros hombres, juzgaba y decía: no te creo, no puedo creerte porque tu condición de vida sigue siendo la misma antes de que pudieras tener la información que ahora tienes. Lo que tienes es simplemente información. Con Pablo era distinto. Pablo tenía una transformación. No es que el evangelio no funciona, es que la gente toma el evangelio como una información. No la toma como un estilo de vida. Ahora el evangelio era un estilo de vida para Pablo. Pablo decía: ahora ya no vivo yo. Estaba diciendo: mis ideales, mis principios, las ideas que yo tengo, la forma de vida que yo he tenido durante todos estos años, yo las tengo a un costado, no sirven más para mí. Son simplemente un recuerdo. Ya no estoy viviendo yo solo. No pretendan hacerme creer que me muevo por mí mismo. Ya no vivo yo, el que vive dentro de mí se llama Jesús. Él sabía que Jesús en ese altar tenía que haber vencido como hombre. No podía vencer como Dios, porque si vencía como Dios, había cero de posibilidades de que usted y yo estuviéramos acá.
escuchando una palabra de que nos reuniéramos para poder alabar su nombre, de que nos juntáramos en una casa a compartir el pan, la sangre del Cordero. Iba a ser imposible. Él tuvo que vencer como hombre. Diga conmigo, como hombre. Se enfrentó a la misma muerte, cara a cara con ella. Y la muerte diciéndole: ahora entiendo todo. Tú eres el santo de los santos y no puedo tocarte. No puedo hacerte daño. Jesús iba preparando su conciencia, su cuerpo, sus emociones. Las iba estabilizando poco a poco. Su espíritu gemía con gemidos indecibles delante de la presencia de Dios. El Padre escuchaba sus gemidos, sus pensamientos al bajar de cada montaña a la madrugada después de haber orado entre 8 o 9 horas. ¿No es cierto? Su pensamiento era: y a pesar de todo sé que los demonios no se pueden detener, no se pueden sujetar, no pueden hacerme daño, no pueden tocarme. Pasaba por entre medio de toda la gente, y la gente que tenía piedra en sus manos no se atrevía ni a tocar su manto, porque sabían algunos que se habían enterado que una mujer enferma por alguna casualidad tocó el manto y una virtud salió de él que la sanó. La gente religiosa sabía que hasta las telas de la ropa del Señor Jesucristo tenían un poder sobrenatural. Ellos lo sabían. La discusión se hizo más profunda entre los religiosos para saber si verdaderamente Él era el Cristo, el que había de venir. Algunos decían: Él no es el Cristo. Él nació en Nazaret. Otros gritaban y decían: ¿será que de Nazaret saldrá algo bueno? No hay nada bueno de ahí. Hay simplemente carpinteros, gente común. Ellos decían gente ordinaria, gente que no puede llegar a las altas esferas. Si ese fuera el Mesías, no estaría comiendo. Mira con quién come. Esos son publicanos, son pecadores. Él no puede ser el redentor de la humanidad. Habla con las prostitutas, se sienta a la mesa con ellas. Las prostitutas le sirven. Algunas están llorando a su lado. Otros decían: seguramente le debe plata. Por esa razón Él se encuentra ahí. Encontraba gente mientras Él iba transitando los largos de los días hasta poder llegar al día de su crucifixión. Y la gente seguía diciendo: fíjate, si los que cobran impuestos se sientan a la mesa con Él, le hacen fiesta en la casa a Él y a todos sus discípulos. Ese no es el Mesías. Pablo, años después, describía totalmente lo contrario a lo que otros hablaban. Pablo hacía entender a la gente de que Jesús era Jesús, el Cristo, el que tenía el poder. No quedándose tranquilo, Pablo entiende que la gente que se había convertido en Corintios, no por el mensaje de él, no por sus palabras, por los testimonios, por discípulos que quizás no quedaron ni siquiera registrados. Y usted dice: ¿cómo que no? Si Pablo escribió la primera y la segunda. Es que Pablo dice: ojalá yo ni siquiera los hubiese conocido. Porque su conducta con dones, su conducta, ¿no es cierto?, que tienen ustedes, con la redención que el Eterno les causó a ustedes, sigue siendo irreverente al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Cada cual hace lo que le parece. Dicen y hablan y tienen cosas y costumbres extrañas. Ojalá yo no les haya predicado a ninguno de ustedes, excepto a tal persona, dice él, que sí los conozco. Porque Pablo entendía que los dones del Espíritu se movían en aquel lugar, pero la gente seguía sin entender que los dones del Espíritu no catalogan tu carácter ni tu estilo de vida. Puedes tener dones y capacidades, pero tu carácter se transforma al saber reconocer que el mejor altar fue en el Gólgota, en la cruz del Calvario. Y un carácter formado con dones activado en el Espíritu, el infierno le tiene terror. Redobla la apuesta el apóstol Pablo y les escribe a los Corintios en el capítulo 15, versículo 12 de la palabra del Señor. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? La discusión era porque la gente quería tener evidencia. No había Facebook en aquel entonces para sacarse una foto. Mirá, lo que te estoy diciendo es verdad. Yo estuve con Jesús.
Hoy cualquiera podría hacer una imagen con ¿cómo se dice? Artificial, con el Señor Jesucristo abrazado. Y muchos dirían, wow, parece Jesús verdaderamente. En el tiempo del Señor no había inteligencia artificial. La gente que aparentemente había estado con el Señor Jesucristo, algunos de ellos se habían sido muertos. A Juan ya le habían cortado la cabeza y pusieron su cabeza en un plato de plata. La presentaron por causa de la seducción que generó la hija de Herodías mientras danzaba. El corazón del rey en aquel entonces, del gobernante, se conmovió de tal manera que dijo, si me pide la mitad del reino te la doy. Y ese dijo, yo no quiero eso. Yo lo que quiero es la cabeza del profeta que anda testificando de que no podemos estar en las condiciones en las que estamos. Ese profeta anda diciendo públicamente que tú no puedes ser el marido de mi mamá porque el marido de mi mamá era tu hermano. Lo profético denunciaba lo inmoral. Lo profético exponía la inmoralidad. Y no solamente la inmoralidad eclesiástica, la inmoralidad, perdón, no me salió la palabra. Eso mismo que usted sabe. Gubernamental. Hoy los profetas se alían con los gobiernos, con los presidentes de turno, y no importa cuántas, ¿no es cierto?, cuántas conexiones de pedofilia, de prostitución, de venta de órganos tienen. Los profetas se sacan la foto porque el gobernante le dio una llave de un auto, le abrió la puerta a un familiar. Se olvidan del sacrificio del Señor Jesucristo. En algún momento cada uno de nosotros daremos cuenta de los dones en los cuales el Padre ha puesto sobre nuestra vida. Es que esa gente de reino no. La gente de reino no se vende por el reino natural. La gente del reino vive por el reino del Padre. La gente del reino no tiene precio. La gente del reino sabe que su vida ya fue comprada con la sangre del Cordero de Dios. La gente del reino no tiene Bitcoin, monedas virtuales, caja de ahorro. La gente del reino sabe que todo lo que tiene es por Él y para Él sea la gloria. Yo sé que no está muy agradable el tema hoy, pero Pablo les refutaba en el capítulo 15 de 1 de Corintios, versículo 13, le dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. La gente decía, Él no resucitó, los muertos no pueden resucitar. En el 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Dice, si yo te estoy hablando de algo que no es cierto, no sirve. Si Cristo no resucitó, lo que predico no está sirviendo. Lo que Él le está diciendo, yo prediqué en algún momento con humana sabiduría. Ahora el poder de la resurrección está metido dentro de mí. Sé lo que te estoy diciendo. La Biblia dice en el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. La gente seguía diciendo, es que Él no resucitó, no puede resucitar, es imposible. El muerto, muerto está. El muerto no puede volver a levantarse, pero Él seguía discutiéndole. Él diciéndole, ustedes no saben con quién están hablando. Yo no estuve con Él, no fui uno de los 12. Pero fui el número 13 porque Él mismo se me apareció. Me derribó cuando yo iba con mi caballo y todas las cartas para ir de casa en casa y arrastrar a la gente a prisión. Por causa de no poder adorar a los hombres, y esa gente adoraba a un Dios que yo no conozco. Y ese Dios me salió al encuentro a mí. No, Pablo, estás confundido. No tengo confusión. Tengo transformación. Muéstrame que Cristo resucitó. Porque los muertos, Pablo, no pueden resucitar. Pablo dice, sí. Sí pueden resucitar.
Ustedes hablan de lo que no conocen. Yo hablo de lo que conozco. Es que la gente que opera en resurrección habla de lo que conoce. Pero la gente religiosa solo participa de una reunión y nunca habla de ese Dios poderoso. Pablo les dice en el 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahí se complicó el asunto. Y Pablo dice, listo. Si no resucitó el Señor, listo. Entonces ustedes están en pecado. Porque su resurrección trae para nosotros la ampliación del traslado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y aunque el pecado mora en el hombre por causa de Adán, Pablo se lo explicaba. La única forma de la redención era ese altar que se formó en el Gólgota con unas maderas y 2 ladrones al costado. Y su sangre nos dio vida cuando estábamos muertos fuera de Cristo Jesús. Y la gente le decía, no es así. Como mucha gente que cuando mira las apariciones de obras teatrales y dice, wow, mira qué lindo, se cayó, qué diferente, mira, si se hubiese cambiado mal. El que no te está dando cuenta que mientras pierdes la sensibilidad, vas ignorando la posibilidad de volver a recordar de donde el Padre te sacó, no para tristeza, sino para gozo de la eternidad del sacrificio de lo que Él hizo por nosotros. Y si Él no resucitó, le dice Pablo, pongamos en tela de juicio lo que ustedes dicen. Eso quiere decir que todos ustedes tienen pecados metidos dentro de ustedes. Wow, hermano. No era una charla común. Era una discusión. Era palabra contra palabra, como Jesús con Satanás cuando fue llevado al desierto. Y si eres hijo de Dios, y él le decía, yo no tengo nada que demostrarte, yo sé que soy hijo de Dios. Dile a dile a esta piedra que se convierte en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Jehová. Hey, hermano, era un pleito años mucho más adelante. Y la discusión ahora es si verdaderamente usted entiende lo que Jesús hizo por usted. Y el sistema le sigue diciendo, usted no entiende nada, por eso usted declina, ¿no es cierto?, en sus oraciones. Usted deja que por las corrientes de este mundo pueda ser arrastrado a que sus pensamientos lo lleven a creer de que está solo, de que está en fracaso, de que nunca tiene a nadie, de que el día que usted se muera no va a entrar en el cielo. Pero si la Biblia dice, entra confiadamente al trono de la gracia del Señor. Si hay algo que está queriéndose hacer dudar de tu salvación, vuelve nuevamente a la cruz, mira la cruz del Calvario y ahí lo verás, y verás la sangre y sentirás la fragancia de esa sangre fresca todavía latente, diciendo, es por ti, es por ti, es por ti, es por ti, es por tu casa, es por tu familia. Nada es suficiente, todo se puede a través de ese sacrificio. El versículo 17 del capítulo 15 de 1 Corintios dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, le dice Pablo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos, ¿no es cierto?, con conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Ay, a su nombre, gloria a Dios. Se quería poner en prueba si verdaderamente Jesús había resucitado o no. Pablo decía, yo lo vi. Yo lo vi. Se tomaba el testimonio de aquellos que solamente lo vieron. Hoy en día la información ha embotado tanto el pensamiento de la iglesia como de la gente que desconoce a Dios y te dice, si tú no lo viste, no me hables de lo que no viste. No puedes ser testigo de algo que tú no viste. Mi familia es testigo de lo que yo era antes de lo que soy ahora. Todos ellos pueden cuestionar. Pueden sacar a luz cosas que ustedes conocen, mis acciones, mis actitudes, mi forma, mis enojos. Pero ellos nunca podrán negar que a mí, Él me cambió.
Es cierto, seguimos en proceso de transformación, pero no pueden seguir pasando los años para que sigas ignorando el sacrificio que Él hizo. Y lo mismo que hacías hace 20 años atrás, lo sigues haciendo ahora. Eso quiere decir que quizás te convertiste en un romano, quizás solamente eres un religioso, quizás todavía no has tenido ese encuentro con Él. Pastor, no lo tuve. Necesito un encuentro para ser transformado. Quizás nunca el Señor te salga al encuentro para que te transformes. Él está necesitando que seas testigo por intermedio de la fe. Y la fe no tiene que ver con algo que ves, con algo que viene, porque la fe es la certeza de lo que tú esperas y la convicción de lo que no se ve. Tú estás esperando que Él venga, pero aunque tú no lo ves que Él venga, tú sabes que Él está ahí. Y si Él está ahí, Él sigue con sus manos agujereadas, con su costado atravesado, con sus pies agujereados, con su frente marcada con la corona de espinas, diciéndote: aunque yo no me aparecí para que tus ojos naturales me puedan ver, quiero que me creas que soy real. Alguien va a alabar al Señor. Alguien va a alabar a Dios. Jesús en Juan capítulo 20 versículo 29 le dice a uno de sus discípulos: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Y pareciera un intercambio de palabras con Jesús, con uno de sus discípulos, pero no es así. Porque acá cierra todo lo que usted y yo podemos refutar cuando alguien dice: pero tú nunca viste a Jesús. O cuando la gente dice: no, me cuesta cambiar, no tuve un encuentro. No necesitas un encuentro, necesitas creer. Y Jesús le dice a Tomás: Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no me vieron, bienaventurados los que creen sin verme. La fe rompe todos los paradigmas de los pensamientos que lutan la posibilidad de poder visualizar una vida totalmente diferente, una vida que no fue programada por ideales personales, una vida que fue destinada por aquel que es el más grande de los profetas, Jesús de Nazaret. Pablo discutía con ellos siendo testigos. Nuestra fe es suficiente, aunque nuestros ojos no hayan podido ver al Cristo resucitado, para poder creer de que es verdad lo que Él dice. ¿Y cómo puedo hacer para aumentar mi fe? La fe viene por el oír, y por el oír de la palabra del Señor. Las cosas que escuchas de día y de noche contaminan tu pensamiento, y a la madrugada se te aparecen diablos, demonios, suegras, tías, cuñados, parientes, gente cercana a ti que quiere atormentarte. Y tú dices: ¿qué es lo que está sucediendo? Sucede que tu mente se llenó de información antes de acostarse a dormir, olvidándose que tus pensamientos son el campo profético más seguro para que el Dios Padre se presente. Porque la Biblia dice que Dios se presenta a través de sueños y a través de visiones. Él se presenta ahí. Pero usted y yo nos preparamos a la mañana para comer, para desayunar, para almorzar, para cenar, para merendar, pero nuestra vida no se prepara para poder recibirlo a Él. Y por eso tu mente al anochecer, cuando apoyas la cabeza sobre la cama, dice: Señor, te doy gracias, y te dormiste. Y te aparece un coche y te quiere chocar, y aparecen discusiones y aparecen pleitos, y la gente dice: normal. No es normal, porque tu mente no es el tacho de basura de Satanás. Tu mente fue redimida por la sangre de las espinas en la frente de Jesús. Por eso la Biblia dice: ahora tú no tienes tus pensamientos, ahora tienes la mente de Cristo. Y si tienes la mente de Cristo, tu mente tiene que estar conectada con el Padre. Y el Padre sigue gritando: tranquilo, hijo, que aunque las cosas te sean difíciles, yo ya grité a través de la boca de mi hijo: consumado es, consumado es, consumado es. Todo fue pagado. No, alguien va a creer en Dios. Alguien va a creer. Porque me viste, crees. Mas yo te digo: bienaventurado, dichoso de ser envidiado por lo que no viste,
Wow, hermano. Y la gente se desespera y termina el culto. Y gran hermano, ¿y quién que juzgó? Pero tu gran hermano, tu único hermano, Jesús de Nazaret, te está esperando. Y te espera en tu casa. En la casa donde se inundan tus pensamientos de inmundicia y de porquería. Mientras Satanás te sigue diciendo, no vas a poder vencerme, no lo vas a lograr. Yo no sé si usted vio la pasión de Cristo y la muerte se paseaba por alrededor del Señor, mirándolo como diciendo, ningún hombre a lo largo de todos estos años ha podido vencerme. Yo soy el aguijón que fui enviado para poder dañar a la humanidad. La humanidad sigue teniendo el pecado por causa de que engañé a Eva. Eva no tuvo el suficiente carácter para decirme que no. Tú también te bajarás de esa cruz. Tú también terminarás siendo vencidos. Ay, a su nombre, gloria a Dios. Pero el Cristo de la gloria, en su máximo expresión de amor, derramaba hasta la última gota de la sangre en la cruz del Calvario, diciéndole a la muerte, claro, ríete ahora porque después de unos segundos llorarás. Estoy a punto de vencerte. Ay, el que estaba al lado le gritaba, si eres Dios, dile a tu papá que te venga a buscar. ¿A dónde está tu padre? ¿A dónde están los que te iban a defender? Jesús miró al cielo, sus ojos quebrantados, la sangre goteando, gota a gota chocando con la tierra. Expiró y gritó, Padre, consumado es. Alguien tiene que decir aleluya. 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 No, mientras usted aplaude, está recordando ese sacrificio. Se cortan hechicerías, se rompen brujería, se está quebrando todo trabajo de umbanda, de quimbanda, de candomblé, de magia negra, magia blanca. Toda atadura diabólica en la sexualidad se está rompiendo, se deshace. Todo altar del diablo donde estaban tus nombres, el nombre de tus hijos, de tu esposa, de tu trabajo, se está quebrando a la mitad por la sangre del Cordero. Suceden varias cosas en esa cruz, en ese altar. El pecado es vencido. Lo que lo tenía atado a esa cruz pierde fuerza. Lo que apuntaba un cartel luminoso sobre la persona de Jesús diciendo, merece estar muerto, fue vencido. 1 Corintios 15:21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¡Wow! Venció el pecado. Lo segundo que pasa es que la muerte fue derrotada. Y en 1 Corintios 15:55 Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh. ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Oh, ay, a su nombre, gloria a Dios. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas la gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria, que nos da la victoria, que nos da la victoria. Perdón, me trabé, que nos da la victoria, que nos da la victoria, que nos da la victoria. Perdón, parezco un disco rayado, pero algo está pasando dentro mío, que nos da la victoria, nos da la victoria. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, nos da la victoria, nos da la victoria, nos da la victoria. Hay victoria en tu casa, hay victoria en tu cuerpo, hay victoria en tu salud. Hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay victoria. Él nos da la victoria, Él nos da la victoria. Él nos da la victoria, atrapa la victoria. Atrapa tu victoria, abraza tu victoria, aferra tu victoria. Él nos da la victoria. No, usted no está entendiendo nada. Él te da victoria. Él te da victoria. Él te da victoria sobre tu casa, sobre tus hijos,
sobre tu cuerpo, sobre tu esposa. Él te da victoria, Él te da victoria. Sean dadas gracias, dale gracias porque Él te da victoria. No hiciste nada. No hiciste nada. Y Dios viene con un cartel de victoria. Te dice, tómalo, disfrútalo, alaba, glorifica. ¡Hay victoria! Se cargó con todo. Vení, Dios. Él se cargó con todo. Vení, Nico. ¿Qué hizo? Ponte. Abrázalo así, levántalo. Agárralo. Levántalo. Levántalo. No, abrázalo y inténtalo. Hacelo. ¿Puede? Es lo que pasaba antes de Cristo Jesús. Todo lo que sucedía era un intento de lo que no podían hacer. No podían hacerlo. El aguijón tenía poder sobre el Señor Jesucristo. Antes de la crucifixión nada podía hacer. Pero cuando Cristo va a la cruz, levántalo. Se cargó con todo. Se cargó con todo. Cargó tu pecado, cargó tu falta, cargó tus errores, los de tus hijos. No, yo no sé si usted está entendiendo. Lo cargó con todo. Escuche. Cuando Él se cargó con todo. Tenelo ahí. Ahí. Vení. Vino la muerte. Lo empezó a rodear. Se dio cuenta que el hombre santo ahora estaba cargando todos los pecados de la humanidad. Jesús estaba cargando todos los pecados. La muerte decía, ahora sí puedo. Ahora sí. Sacó su aguijón. Mientras uno de un lado le gritaba, acuérdate de mí. El otro le decía, ¿dónde está tu Dios? Te maldigo. Eres mentiroso. Porque ahora el cuerpo santo había cargado todo el pecado. Ahora el aguijón tenía permiso para dañarlo. Le sacó la vida. Ya. Se la quitó. El pecado lo llevó a las profundidades. Le dijeron, baja. Fue hasta lo profundo. Porque merecía condenación. Merecía ser encerrado y atormentado. Dame la llave que tenés. Pero cuando llegó al fondo, dame la llave. Vení. Le arrebató las llaves y ascendió. Espere. Ahora tenía las llaves. La muerte ya no tenía lugar sobre él. Volvió a aparecer. Los que los injuriaron, los que los señalaron, los que dijeron que no, ya no tenían autoridad. Las llaves estaban en sus manos. Y se las dio a la iglesia.
No, alguien va a creer en el Señor. Alguien va a creer en el Señor. Alguien le va a dar gloria al Rey. Usted tiene que entender lo que Jesús hizo por usted. Usted tiene que comprender lo que Jesús hizo por usted. No importa lo que hoy estés pasando, viviendo, tienes que entender lo que Él hizo. Pedro escribe con intensidad en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 24, y dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste también sanado. Hay sanidad, hay milagros. Mientras él respiraba todavía, mientras él gime y grita: Padre, ¿por qué me abandonaste? Un soldado se mete por un costado del Señor Jesús, toma una lanza, y la Biblia dice en Juan capítulo 19, versículo 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y salió agua. El agua representa la purificación a través de Cristo Jesús. La sangre representa, ¿no es cierto?, la limpieza de nuestros pecados. El traslado hacia la posición a donde ahora nosotros nos encontramos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mas la Biblia dice en Marcos 15, 37, más Jesús, dando una gran voz, expiró, y entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Diga conmigo: ya no hay limitaciones para poder entrar. No vengas a decir que no puedes orar. No me vengas a decir que los demonios tienen más poder que la sangre de Cristo Jesús y que atormentan tus pensamientos. No me vengas a decir que el domingo es de la familia. Pues no me vengas a decir que el lunes, el miércoles, el martes, que tengo otro tipo de días, hermano. Él necesita que tú sepas comprender que ese altar que se armó en el Gólgota es más importante que cualquier otra cosa que esté a nuestro alrededor. David no vivió lo que nosotros vivimos, pero el tipo entendía que mejor era un día en la casa del Señor que 1000 días estar fuera de su casa. Él nos dio el acceso que tenemos ahora. Pablo escribe una de sus cartas más espirituales de todas las que ha escrito en el libro de Éfeso, enfrentando a la diosa de los cielos, a la reina del cielo en el mundo espiritual, Diana de los Efesios. Y establece una iglesia apostólica de una manera sobrenatural. Y le dice a los Éfesos en el 4:8, dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas y más profundas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todas las cosas para llenarlo todo en todos nosotros. Él está acá. Él vino conmigo hoy. Estuvo conmigo allá donde predicamos, donde ministramos a la gente, pero Él está acá. ¿Qué le puedes decir al Señor? Vengo cansado, no tengo tiempo de orar. ¿Cómo? ¿Cómo que no tienes un tiempo para Él? No puedo hacerlo, Señor, me desgano. Yo no me desgané. Podía haberte dejado abandonado. El Gólgota podía haber quedado vacío sin que nadie estuviera ahí. Pero yo ya estaba viendo tu casa, tu familia, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu proyecto. Yo lo estaba viendo. Él no subió por la humanidad que estaba en aquel entonces. Él subió por esa, por esta y por las que vienen. Él subió por los proyectos que tú tienes de tus hijos en la universidad. Él subió por los planes que tú tienes de construir tu casa. Él subió para sostener tu matrimonio porque tú no lo puedes sostener con tu propia fuerza. Él hizo un pacto ahí. No siendo deudor, se hizo deudor de una cuenta que no le correspondía. Y no solo la hizo suya, sino que la pagó. Él la pagó en la cruz del Calvario. No le puedes decir: Señor, no tengo tiempo para ti.
Estoy cansado. Porque puedes estar desfalleciendo, pero mejor es que te duermas orando y no que te duermas sin orar. ¿Qué es más importante en tu pensamiento que no sea Dios? Si pones a Dios en primer lugar, todas las cosas se arreglan. Él, el que lo llena todo en todos nosotros. El que bajó, pero también ascendió. Y está a la diestra del Padre, el que Juan mismo lo testifica que está sentado ahí. Juan dice, yo lo vi, Él está sentado ahí en el trono. Él es el mismo que determinó descender por el simple hecho de que 2 o 3 nos reunimos en esta noche para recordar algo que quizás ni en la fecha exacta pueda ser. Pero quizás eso no interese tanto. Lo que interesa es que haya tanta gente con una misma convicción y con una decisión de decir, no importa que yo no lo esté viendo todavía en lo que está sucediendo en la economía de mi casa, mis hijos, con mi familia. No importa si todavía no transformó a mi esposa. No importa si todavía no pudo tocar a mis hijos que todavía están en las adicciones. No importa si el sueldo que estoy esperando no se me dio. Yo sé que Él es real. Yo sé que Él está. Yo sé, yo no necesito sacarme una foto en Facebook con Jesús para que todos sepan que estoy con Él. No necesito pasar una frase ni comer pescado el día de hoy. Yo lo que necesito es encontrarme, aunque sea 5 minutos en un cuarto con Él. Yo necesito estar ahí, sentir que mis sensaciones vuelven a activarse de una forma sobrenatural. No saber por qué estoy llorando, pero a su vez saber de que es por Él. No lloro por tristeza, no es por angustia, no es porque me siento culpable de lo que hice antes, sino que no puedo tener otro estilo de expresión delante de su presencia, porque Él está ahí. Se me estremecen los ojos, mis párpados se me caen, se me llenan de agua. No tengo otra cosa para hacer que llorar y decirle gracias, Jesús. Él está acá hoy. Él está acá. El que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. ¿Qué te hace falta? Si Él dice, te doy victoria. Pastor, es que me dejó mi papá, el mío también. Es que me crió solo y yo no tan solo, éramos 6 hermanos, pero los 6 con mi mamá medio que nos criamos solos. A la buena de Dios. Y mire que si fue buena que seguimos vivos los 6. Es que me siento tan culpable de todo lo que hice, lo que hiciste y ya lo hiciste. No se puede borrar la historia que escribiste hasta acá. Lo que se puede hacer es escribir una historia nueva. Es que no fui un buen padre, sélo ahora. Se hace difícil recuperar lo que es perdido. Nada está perdido para el que cree. Porque para el que cree todas las cosas le son posibles. ¿Y a quién le ayudo? ¿De dónde vendrá tu socorro? Tu socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Y cuando vas a Él y le dices, Padre, socórreme. Eso dice, perdón, excuse me, ¿qué me estás pidiendo si yo ya te envié tu ayuda? ¿A quién? ¿Al ángel Miguel? ¿A Gabriel? No, Jesús. Jesús es el que viene con un cartel que dice, hay victoria para ti. Hay victoria para ti. No le des lugar ni oportunidad al infierno para que te siga entristeciendo. Para que tus pensamientos te sigan llevando a la derrota. Para que sigas siendo un traicionero, un mentiroso, alguien que no logra avanzar, que no logra crecer, alguien que se adapta a las cuestiones de las corrientes de este mundo. Dale lugar a Él. En Él no hay otra cosa que no sea victoria, más victoria, más victoria, más victoria, más victoria, más victoria, más victoria. Ni brujo, ni hechicero, ni agorero, ni espiritista podrán darte la solución que solamente Él puede darte. Pero Jesús todavía no me sanó, quizá no te sane, pero hará vivir tus últimos días de vida con el gozo que jamás has tenido. Quizás Él no te quiera sanar y está en su derecho, Él sabe por qué hace las cosas. Y quizás Él está esperando que en medio de tu dificultad tú puedas
puedas entender que Él sigue siendo aquel a quien tú necesitas. Que cada vez que le golpees la puerta, esa puerta se abrirá y encontrarás en Él la solución que tanto se estás esperando. La esperanza que por alguna razón se terminó. La solución que parecía que no venía, ahora viene de la mano de Jesús de Nazaret. Tu familia restaurada, tus hijos encaminados en el propósito del Señor, tu hogar lleno de la presencia del Señor. Que cada cuanto quiera entrar el enemigo sienta que donde está el Espíritu de Dios, ahí no puede haber atadura, ahí hay libertad, ahí hay gozo, ahí hay alegría. Que el llanto ya no es por el dolor de las faltas de nuestros pecados, ahora el llanto es de gozo, de contentamiento, de saber de que estábamos muertos y hoy estamos vivos en Cristo Jesús, de entender que en esa cruz se rompió el acta de decreto que nos era contraria, la que nos condenaba se partió, se deshizo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Habrá alguien que le dé alabanzas al Señor.